o sea, ya esto es Dios, o sea, ya check. ya pasé mi check, ya pasé mi prueba, o sea, ya Diosito, ya conmigo, no te metas más. Pero la realidad es que no es así. Bienvenidos nuevamente a este podcast Fe, Piedras y Esperanza. El día de hoy soy muy emocionada, hoy es un día muy especial. Volvemos. Claro que sí. Pero bueno, sí les quería comentar que este podcast realmente es un podcast basado en la fe y en la esperanza que podemos encontrar en Jesús. Aquí hablamos de muchísimos temas que yo creo que no solo las mujeres pasamos, pero también los hombres, pero obviamente hay un enfoque hacia la mujer porque ahí es donde está el corazón de lo que queremos hacer con este proyecto, ¿no? El día de hoy me acompaña alguien muy especial, alguien que a petición del público ha regresado y ese es mi querido esposo, Leo. Leo, bienvenido nuevamente. Gracias, déjame dejar a Fe, Piedras, Esperanza. Claro, gracias por la segunda invitación. Déjame decirte que estoy contento de estar aquí. El público me ha pedido escuchar un par de comentarios donde quieren escuchar más, que le demos un poco más de cierre a algunos puntos que aparentemente dejamos en el aire, ¿no? Así que el público lo ha pedido, así que estoy de vuelta. Claro que sí. Y bueno, en el episodio que hicimos juntos estuvimos hablando un poquito de nuestra trayectoria, hablamos un poquito de cómo nos conocimos. Sabes que estuve viendo el video y hablamos de cómo nos conocimos, pero no hablamos de nuestros hijos. Tenemos 2 maravillosos hijos. Estuvimos hablando de nosotros, que estábamos casados. Sí, tenemos 2 hijos, Sebastián y Mateo, los cuales adoramos un montón, nos mantienen así súper ocupados. Uno es adolescente, el otro tiene 10 añitos, Sebas y Mateo, pero bueno, ¿de qué más hablamos? Estuvimos hablando de los retos que hemos estado pasando o que pasamos, estuvimos hablando sobre lo que pasaste tú como enfermedad, con un poco así también de enfoque como quizás yo me he podido sentir en medio de toda esa tormenta. Sí. Pero el día de hoy queremos hacer esa parte 2 y queremos ir un poquito más a fondo, que creo que eso es lo que las personas quieren escuchar un poco más. Y es realmente, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Claro, o sea, cómo ha sido ese proceso de superación. Porque no sé si de repente quieras contarnos un poquito más ahí. Lo último que mencionamos, estuviste enfermo, silla de ruedas, hablamos un poquito de cómo yo tenía que cargarte para todo lado, pero no hemos hablado de tu recuperación. O sea, ¿cómo se vio eso? ¿Cómo fue esa recuperación? ¿Y dónde sacaste esa determinación, de hecho, para salir adelante? Claro. Entonces, esa es la parte 2 de lo que comenzamos en el episodio 1, ¿verdad? Y bueno, sí, en realidad ha sido un tramo, una trayectoria bien compleja, larga, que ha incluido varias situaciones y circunstancias, pero en medio de lo doloroso y el caos, como hablamos la vez pasada, pudimos experimentar muchas cosas bien especiales, maravillosas, ¿no? Y en medio de eso pude en este caso también descubrir cosas de mí que yo no sabía, ¿no? O afianzar cosas que yo ya pensaba, pero no estaban bien, ¿cómo es la palabra? Muy cementadas, ¿no? Muy aclaradas a nivel de convicción, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, cuando nos mudamos, ¿te acuerdas? A Perú, aquí en el 2014, con nuestros niños que estaban chiquitos, porque sabíamos que Dios, para lo que nosotros hacemos, Dios nos había llamado. Es como que nos estaba pidiendo a alguien, ¿no? Pero nos estaba pidiendo a alguien que dejáramos el país donde vivíamos, que era Estados Unidos en ese momento, y que nos mudáramos con la familia para Perú. Entonces, en medio de ese tramo, creo que hemos podido descubrir muchas fortalezas que teníamos, quizás como familia, que no sabíamos, ¿verdad? Porque sé que, al igual que yo, tú también pasaste por todo un proceso y pudimos descubrir, nos hemos quedado asombrados de cierto modo, ¿verdad? Cuando hablamos con ciertas personas de lo bien que lo estábamos haciendo, ¿no? No porque nosotros sabíamos o pensábamos que lo estábamos haciendo bien, pero de la percepción o de la imagen que estábamos enviando sobre cómo se puede atravesar realmente como un ser humano, teniendo la fe donde la tenemos puesta, un momento de calamidad o una circunstancia dolorosa e incertidumbre, ¿no? Y creo que eso habla mucho de lo que tenemos aquí dentro, ¿no? Claro, entonces yo creo que todos pasamos por diferentes circunstancias que podemos de repente decir son momentos muy difíciles en nuestra vida.
Y de repente esos momentos difíciles podemos sentir que nos sacan un poquito de ese plan y propósito que Dios tiene para Exacto, nosotros, ¿no? Y exacto. que ya creo que hemos comentado también que quizás en algún momento se sintió que eso era lo que estaba pasando en Claro, nuestra vida, ¿no? como que Entonces, estábamos perdiendo la, claro, la entonces, ruta. bueno, nos vamos a Estados Unidos, estamos viendo acá en Perú, nos vamos a Estados Unidos porque gracias a Dios, con la ayuda de nuestra iglesia, nos trasladan nuevamente a Estados Unidos para que tú puedas recibir tratamiento médico allá. Allá es donde te diagnostican con un cáncer rarísimo en la Ujú. sangre. Pasas por tratamiento de De todo, trasplante de células madres, ujú, lo cual quimo, incluía una quimioterapia súper fuerte. Te hicieron radiación también, radioterapia, creo que radioterapia creo hicieron que se llama. radiación, radiation. Te hicieron eso. Aparte de eso, tienes 3 megacortadas en la espalda por unos melanomas que te encontraron, que, o sea, eso te lo encontraron, Eso fue fue otra cosa al de final Dios. cuando ya estábamos listos para regresar Sí. a Lima, ¿te Pero en acuerdas? medio de todo ese proceso, físicamente tú estabas, o sea, destruido, estabas por el suelo, estabas súper mal y de algún lugar tuviste que sacar esa determinación para seguir luchando. O sea, nosotros estamos en Estados Unidos y tú estabas determinado a que querías Claro, regresar claro. aquí a Perú. O sea, ¿de dónde sacaste esa determinación? Porque quizás tú no lo cuentes, pero, ok, estabas en silla de ruedas, pero tú pasaste el proceso de ya no poder caminar, de no haber estado, de no estar parado por no sé cuántos meses, Ajá. a dar un paso, otro paso. O sea, nosotros celebramos 5 pasos, 10 pasos. Tú salías alrededor de donde vivíamos en silla de ruedas y te jalabas Hacer con mis los pies, ejercicios, ¿te hacías acuerdas? tus Ujú. ejercicios, estuviste internado en terapia física, Dos en un semanas hospital internado. Ajá. y donde te enseñaron de todo, De ¿no? O todo. Claro, me sea, enseñaron, recuerdo, fue un poquito humillante para serte honesto, ¿no? Y ya estando de este otro lado, gracias a Dios, porque me tuvieron que enseñar a hacer todo, ¿no? Desde cómo sentarme otra vez en la cama, porque había perdido toda mi capacidad para moverme en total. Desde cómo sentarme en la cama, desde dónde pones el brazo, cómo te claro. impulsas, cómo te mueves, el poder ir al baño, cómo bañarte, o sea, son cosas que uno Sí. jamás hubiera pensado que alguien te hubiera tenido que enseñar, ¿no? Cuando llegué a la oficina, allá todavía no nos habían dado la oportunidad de poder regresar porque todavía estaba en recuperación. Ujú. Recuerdo cómo tenía yo las ganas de continuar el trabajo que estábamos haciendo como pastores y liderando. Y yo llegaba a la oficina, recuerdo, de la iglesia, al campus principal allá en Cooper City, al lado de Fort Lauderdale. Y yo me sentaba a trabajar. Y como y estaba en silla de ruedas, no me podía mover y tampoco podía mover mis manos porque fueron una de las partes que más fueron afectadas. Pero recuerdo que me ponía, y yo creo que tú me veías, ¿no? Con un iPad, con su teclado, y yo Claro, empezaba a yo te mandar los llevaba a la correos. oficina, Ah, tú te me llevabas, dejaba sí. ahí y después te iba a Y recoger. mandaba mis correos así como si fuera un niño de la escuela, ¿no? Enviando los correos, escribiendo todo con 2 deditos. Ahora también escribo con 2 deditos, ¿no? Pero bien, mucho más Yo rápido. también escribo con 2 deditos. Pero antes yo escribía con todos mis deditos, porque había aprendido eso en la Sí, sí, universidad. sí es cierto, Pero sí. Sin mirar claro, también. eso fue una clase completa que me dieron de eso, ¿no? Pero cuando regresamos a Perú, que estábamos bien contentos de la oportunidad, yo regresé y todavía estaba yo en silla de ruedas, ¿no? Y yo veo Mm, mi foto y yo digo, wow, o sea, estoy agradecido que me hayan dado el chance de poder volver, pero no es que me veía bien, o sea, me veía una persona que había estado y que probablemente estaba todavía enfermo, ¿no? claro. Entonces llegué y tuve la determinación. Yo dije, y no sé en realidad exactamente de dónde sale esto en algunos momentos, esa fortaleza, porque yo pasé por un proceso bastante duro y mientras tengo una serie de dudas y temores, por otro lado se despierta los comportamientos opuestos a eso, ¿no? Mm, Llegué en silla de ruedas, dije yo tengo que moverme, empecé a buscar oportunidades para mm, mantener mi cuerpo y mi mente activa, continuaba trabajando, me movía en la silla de ruedas, luego dije no, yo tengo que empezar a caminar. Pasé de la silla de ruedas poco a poco al andador, el palito con los ujú, 4 palitos y moviéndote. Pasé luego del andador al bastón y eso mm, fue un viaje extraño, ¿no? Porque mm, para mí era de bastante riesgo. Comencé a caminar, imagínate lo que hice. En ese momento vivíamos en Miraflores y la oficina estaba en Barranco. Y yo dije, yo me tengo que lanzar a mm, hacer esto. Mi cuerpo lo necesita y yo me quiero retar, ¿no? Y yo me quiero retar porque yo también cuando crezco, crezco con una serie de miedos, ¿no? El miedo y los temores, las inseguridades están ahí igual, ¿no? Y yo dije, voy a caminar.
Por eso que para mí me daba bastante miedo dejar la cosita con los 4 pies Claro. y pasar al bastón, el andador, porque las subidas en las veredas aquí en Lima no están muy diseñadas para que uno pueda movilizarse con cierta discapacidad con facilidad. Entonces, para mí subir yo sabía por dónde entrar y por dónde no entrar porque quizás me podía caer. Entonces me demoraba 1 hora desde allá caminando hasta la oficina y luego regresando de la oficina de vuelta para allá, porque para mí era un reto. Y mientras era un reto también estaba la satisfacción de saber y estar agradecido que puedo continuar trabajando, que puedo continuar sirviendo e impactando de alguna otra forma, ¿no? De no quedarme ahí con mi limitación. Así que bueno, eso es más Sí. o menos el tramo por ahí. Y cuando uno pasa por situaciones difíciles, uno de repente se siente, sobre todo como tragedias, ¿no? Uno se Ujú. siente como que descalificado. Quizás uno se puede sentir como que, wow, o sea, ¿para qué sirvo? ¿Cómo Dios me puede utilizar así? O sea, Claro, ¿cómo claro, te claro. sentiste tú en ese periodo cuando quizás físicamente no estabas tan fuerte? O sea, ¿cómo Claro. Dios te puede utilizar si tu cuerpo no te está dando basto? Claro, claro. Mira que desde el principio, al principio cuando llegamos y empezó a pasar todo esto, esos fueron mis primeros encontrones con Mm. Dios, ¿no? Porque yo vengo con cierto plan bien claro, ¿no? Era mucho más joven y un poco ingenuo, ¿no? Entonces yo sabía lo que necesitaba hacer para sacar este proyecto y en este caso trabajar en esta iglesia y permitir que pueda crecer y lograr su objetivo, ¿no? Entonces yo sabía lo que necesitaba. Y en medio de eso, cuando empiezo a perder mis capacidades, incluyendo que eso muchas veces ni siquiera lo comparto, ¿no? Mis capacidades para pensar estratégicamente, yo las fui perdiendo. Porque a mí me gusta leer y podía leer, pero ya no entraba nada. Entonces no podía armar pensamientos y estrategias. Entonces fue frustrante. Entonces yo le decía, entonces, ¿cómo voy a hacer lo que tú me has Claro. mandado aquí a hacer? Porque no tengo nada de lo que yo pensaba que traía a la mesa como valor para generar un impacto positivo, porque estoy perdiendo todo. Entonces, ahí Dios tuvo un trato bien personal conmigo, ¿no? A donde básicamente me tocó creer que Dios podía hacer algo con mis talentos, con mis habilidades, y que Dios, si yo disponía mi vida, si yo continuaba con esa misma disposición de poder servir y poder hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, que Él igual en medio de la dificultad podía continuar obrando. Y esa es la parte que yo no sabía, ¿no? Ujú. Que Dios aún así puede obrar en medio de la dificultad, en medio de la ausencia, en medio de la escasez, en medio del temor, en medio de la falta. Y con esa idea y con esa seguridad es que seguimos liderando y sirviendo durante todos esos años. Cuando vinimos de vuelta a Lima, vienen Sí. los mismos miedos, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Los miedos son reales, pero constantemente me tocaba tomar decisiones sobre cambios que tenía que hacer sobre mi persona. Porque yo tenía algo bien claro, ¿no? Si Dios me permitió volver a Perú, significaba que mi trabajo aquí no había terminado. Mm. Y si mi trabajo aquí no ha terminado, entonces significa que hay mucho más por hacer. Y si hay mucho más por hacer, yo no me quiero quedar sentado. Claro. Yo quiero probar, yo quiero explorar, yo quiero tomar riesgos, como digo, aún así en medio del dolor o en medio del miedo y la inseguridad que puedo sentir constantemente. Sí. Yo creo que, o sea, por lo menos hablando un poquito de mi historia en todo este capítulo que nosotros pasamos como familia, o sea, tú estabas en esta situación tan difícil y yo era la persona que te cuidaba y cuando Ujú. hablamos de esa rehabilitación por la cual tú Claro, pasaste, o sea, claro. yo era la que te cuidaba, yo hacía básicamente todo para poderte cuidar y que tú pudieras estar bien. Bien o mal, lo hacía yo, ¿no? Claro, ¿tú te acuerdas del entrenamiento que te hicieron Claro, para cargarte. desde cómo se pone hay un cinturón, cuando uno no se puede mover, hay un cinturón que uno le ponen grueso y te tuvieron que Claro. enseñar, ¿no? Y Yo ya soy una pro con silla de ruedas, soy una pro. cómo sentar Claro, pero para no entonces hacerte daño en la mira espalda. lo particular, o sea, yo creo que uno a veces se enfoca en el enfermo, o sea, cuando hay una situación familiar, Ujú. uno se enfoca en el enfermo y a veces es muy fácil dejar de lado a la persona que está cuidando, ¿no? O Cuidando, sea, en inglés claro. se dice el caregiver, Ujú. ¿no? Esa persona que está cuidando porque es una presión muy grande, es una responsabilidad muy grande
física y emocional. Claro, Y muy en este fuerte. caso, o sea, no me imagino cómo lo podrá sentir una madre cuando es su hijo, quizás el que está enfermo, pero a mí como esposa, el hecho de ver a esa edad, que está, todavía estamos jóvenes, pero ahí estamos más jóvenes, y de ver que en la situación en la cual se encontraba mi esposo, y esto yo lo he hablado las diferentes oportunidades que he tenido de compartir con otras mujeres, que el plan que yo tenía para mi vida Mm, definitivamente no era que mi esposo se enfermara, claro. que mi esposo le diera un cáncer, que perdiera la habilidad de caminar, que tuviera que estar en silla de ruedas. Y recuerdo que, o sea, fue un momento, fue una temporada gris, fue una temporada triste y más que pensar como que, ay, o sea, eso no era lo que yo había planeado para mi vida, era por temporadas definitivamente esa falta de esperanza, como que, wow, ¿será que el resto de mi vida va a ser así? Y no sé si lo voy a poder Ujú, superar. claro. Pero te puedo decir con mucha seguridad que en esos momentos donde quizás a mí me faltaba un poco de fe quizás para orar, para creer, en los momentos donde quizás me desesperanzaba un poco, las oraciones de nuestra familia, las oraciones de nuestros amigos, las oraciones de nuestra iglesia fueron los que me mantuvieron a mí ahí fuerte, anclada, que cuando quizás en momentos yo me soltaba por momentos de desesperación, momentos de tristeza, Ujú, momentos de como que, wow, no sé qué es lo que va a ser de mi vida, esas oraciones era lo que me mantenía. Y ya finalmente, cuando quizás salía de mis mini crisis, porque ni siquiera había tiempo para que hubiera claro, crisis, claro, porque claro. eran los niños, era tú, eran citas médicas, o sea, no había mucho tiempo para deprimirse, Ujú. Ah, pero exacto. no lo había. Pero ya cuando como que entraba en mis cabales, realmente ese propósito que yo sé que Dios tiene para nosotros como familia era lo que me ayudaba a continuar y era lo que me ayudaba a seguir y poder llegar a esa realización de que, ok, por supuesto que quiero que mi esposo sane, por supuesto que quiero que Ujú, vuelva a caminar, pero si no llegase a pasar esto, ujú, o sea, está bien, hay un plan mayor y recuerdo muy firmemente que pensaba esto, que ya estoy metida en esto, Señor, que todo esto pueda dar testimonio de tu gloria, de tu grandeza, de tu cuidado, de tu provisión. claro, claro, claro. Entonces, solo así podía tener un poco más de sentido lo que yo estaba pasando. No queremos que nos pasen cosas malas, no queremos pasar por situaciones, no queremos divorcios, no queremos muertes, no queremos enfermedades, no queremos nada de eso. Ujú, Pero cuando pasan, tenemos dos opciones, ¿no? O sea, nos deprimimos, nos caemos o nos claro. levantamos, pero es que no es fácil levantarse, Ujú, ¿no? O sea, ¿cómo nos levantamos si no es con la ayuda de Dios en claro. nuestra vida? Claro, ahí donde viene la diferencia. Y creo que esto es algo que vale la pena poder aclarar porque a veces Mm, puede pasar rápido y puede pasar desapercibido. Una de las razones por las cuales nosotros pudimos atravesar eso, en realidad es como aprender un arte, ¿no? Es el arte de atravesar por las dificultades. Y ya sabemos, quizás uno a veces es muy iluso, ¿no? Piensa que, especialmente cuando uno es joven, ¿no? Planifica y hace y ve y sueña y se proyecta, lo cual es muy bueno, pero a veces uno decide avanzar o decide soñar asumiendo que las cosas buenas simplemente se van a dar y que va a haber cierto orden y que las cosas van a fluir si yo lo hago bien y planifico y hago mi parte correctamente, ¿no? Pero te das cuenta cuando avanzas que la vida varía, que las cosas cambian, que hay mm, imprevistos, que hay crisis, que hay guerras, que hay muertes, enfermedades, que hay pérdidas. Y en medio de eso te das cuenta que tienes una opción o tuvimos una opción, ¿no? Que es lo que está disponible para nosotros. Es afianzarnos en la roca, porque este podcast tiene que ver con la estabilidad, piedra, con la base, ¿no? Con el fundamento. Es fundamento. afianzarnos en nuestra fe. Y no es en solo nuestra fe, ¿no? Porque no es afianzarnos en nuestra fe o en el mundo, es afianzarnos en Cristo. Es saber sobre qué en realidad estamos parados. Así Y es. sobre esa realidad es que tú y yo podemos o pudimos y vamos a poder, porque estoy seguro que van a haber otras dificultades en la vida, ¿no? Vamos a poder atravesar y afrontar
las situaciones difíciles. Así es. Y eso es lo que yo aprendí y lo he tenido bastante claro, ¿no? Es el arte de atravesar o encarar dificultades, adversidad, y cómo podemos hacerlo bien, ¿no? No Ujú. asumiendo que las cosas siempre van a salir bien, pero sabiendo que cuando salgan mal, yo y tú contamos con los recursos para triunfar. ¿Cómo? Ujú. Exactamente no tengo la menor idea. En algunas cosas lo vamos a ir descubriendo en el camino. En algunos momentos nos vamos a caer y nos vamos a volver a levantar, como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero siempre es con los pies bien puestos, porque mi confianza y nuestra confianza no está puesta en nosotros, porque sabemos que somos dos personas de carne y Sí, hueso. Está puesta en realidad en Cristo. claro, claro que sí. Y bueno, en esta conversación hemos hablado y en el episodio anterior también hablábamos un poquito de propósito, ¿no? Ujú. Y creo que muchas personas, de repente incluso personas que puedan estar viendo este episodio, o sea, se puedan estar preguntando, o sea, ¿qué es propósito, no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? O sea, ¿cuál es tu perspectiva en eso? ¿Qué se Claro, supone que es el claro, propósito? claro. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? Claro, lo que pasa es que si conectamos mejor los puntos, por ejemplo, una de las cosas que nos ayudó a seguir adelante y a continuar y a seguir soñando como estamos haciendo en ese momento y tenemos varios proyectos y cosas que queremos hacer, es el tener claro nuestro propósito de vida. Y creo que nosotros empezamos años atrás, yo tomé unas cuantas clases y certificaciones que me ayudaron a definir eso y yo tenía claro algo, ¿no? Yo tenía claro que yo estaba diseñado, que mi vida era para no solo agregar valor, pero a agregar valor que pueda ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Y se llama y se parece muy parecido a la visión de nuestra iglesia en realidad, a donde lideramos y servimos acá en Perú, ¿no? Por eso que nos conectamos muy, pero muy bien. Y es ayudar a las personas a alcanzar su potencial, porque sabíamos que a través del alcance de su potencial podíamos ver un impacto positivo que esas personas podían generar en este mundo. Y eso para nosotros, y en este caso para mí, es algo que es una pasión que corre por mis venas. Claro, Es una pasión que despierta mi sí, corazón, que me hace feliz, que me da ganas de trabajar más, porque sí, para eso siento que estoy diseñado. Y sobre esa idea y sobre esa pasión es que hemos podido construir el resto, ¿no? Y yo sé que la pregunta a veces es, ya, pero ¿cómo lo descubro, ¿no? O ¿cómo lo consigo? ¿Por dónde comienzo, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho más por escarbar un poco. Yo no sé si quieres compartir un poco yo al, creo al que sí, o respecto, sea, ¿no? un poquito. Yo creo que yo siempre he creído que nuestro propósito se puede descubrir en todo aquello que, como tú dices, como que corra por nuestras venas, que haga latir nuestro corazón, todo aquello que te mueva, todo aquello que te hace, que te apasiona, que te hace reír, que te hace Mm. llorar, o sea, ¿Qué que le ha te sentido a tu mueve, vida? que le da sentido a tu vida, claro, o sea, eso creo que vale la pena investigar, o sea, qué está pasando ahí. Pero también creo que, o sea, hay muchas personas Ujú. exitosísimas que no siguen de Dios, no son creyentes, ¿no? Exacto. Pero creo que la, eh, the fullness, no sé cómo se dice, Plenitud. la plenitud del propósito realmente se encuentra cuando podemos hacer con lo que nos apasiona y por medio de esa pasión llevar a otros a conocer más de Dios, a conocer de sus bondades, a conocer lo bueno que es Él, cómo nos cuida, cómo nos provee, cómo, o sea, que tenemos un Dios que nos da esperanza en la vida, porque yo creo realmente que cuando no hay esperanza, o sea, ¿qué te queda, no? O Ujú. sea, ¿qué te queda? Entonces creo que un propósito en su máxima expresión es aquel que finalmente tú lo puedes utilizar Claro, para llevar a otras personas a conocer más claro. sobre Dios. Claro, mira, yo estaba viendo hace unos días un episodio de un podcast que seguimos, que es de Mao, ¿te acuerdas? Y él estaba hablando, justo estaba entrevistando a su papá, que es Ricardo Estaba hablando Montaner, sobre el why. y estaba hablando sobre el propósito. Y me gustó mucho, ¿no? Porque una de las cosas que yo entendía o percibía de ellos es que lo que querían comentar es que a veces uno es muy cerrado, ¿no? Y uno dice, no, mi propósito es esto, pum, pum, pam. Y a veces no dejamos espacio para descubrir diferentes aspectos o áreas de cosas que van cambiando en nuestra vida. Por eso que hace 15 años de repente yo tenía claro sobre mi propósito de vida en ese momento. Y yo te digo que mientras van pasando los años, continúa aclarando
y Dios me permite ver diferentes O facetas sea, como, ¿tú dentro de crees que ese se va propósito. modificando un Claro, no poco sé si o se va va modificando, yo cambiando? creo que se va aclarando en cosas que quizás ya sentimos pero no vemos. Mm, Y por eso creo que es importante o importantísimo que podamos tener un deseo constante de mm, explorar, de intentar, de ponernos así delante, fuera, mm. para probar nuevas experiencias, que a veces puede ser un poco aterrador, ¿verdad? Pero creo que esas experiencias a veces bien procesadas nos permiten a nosotros tener un mayor nivel de claridad sobre áreas donde podemos desarrollar y donde podemos agregar valor. Hay algo que estaba hablando con uno de mis amigos, Raúl, sobre el encontrar el propósito. Y yo sé que hay diferentes dinámicas y maneras y preguntas, ¿no? Pero si lo miras así, cuando yo encuentro, tengo más claridad sobre mi propósito en las áreas donde se cruza la pasión, donde se cruzan las fortalezas, y lo miras en círculos, y donde se cruzan las áreas a donde yo tengo la capacidad para agregar valor. Entonces, cuando las combino y veo qué es lo que está en el medio, de repente puedo ver con mayor claridad. Y sé que eso es una conversación mucho más amplia, ¿verdad? Pero creo que el solo hecho de poder atrevernos a hacernos esas preguntas y explorar nos permitirían ver cosas que nosotros podemos ya empezar a poner en práctica donde sea que estemos, dando ciertos pasitos hacia adelante y viendo cómo algo nuevo comienza o cómo Claro. podemos alinear nuestra Sí, ruta. o sea, es algo que no necesariamente creo que se descubre en una pregunta, ¿no? O en un día, en una conversación. Creo que también hay, como tú dices, ¿no? O sea, hay que estar claros de que es algo de que a veces toma toda la vida, ¿no? Ujú, Poder redefinir, poder encontrar y sentir como que, o sea, me pregunto, o sea, si llegará algún día en el que uno diga como que, ay, cumplí mi propósito. O ujú. sea, no, ¿no? O sea, es algo de todos los días llegar, vivir en eso y caminar en eso. Pero bueno, algo que sí vamos a hacer es vamos a adjuntar Ujú, vamos a incluir en una hojita este video, en la parte de abajo en los comentarios, ajá, en la sí, descripción sí, vamos sí, a sí, poner, sí. estamos, y ahora todo esto acaba de ¿Cómo se salir dice? La fresco. palabra es adjuntar o se No, no es dice. adjuntar, baby, eso es. Vamos a poner un Vamos link. a incluir un PDF con algunas pautas que creo que le van a ayudar mucho a las personas a hacerse esas preguntas y poder ir a través de ese proceso. Creo que es un recurso que las personas pueden disfrutar y que lo Yo estoy pueden pensando usar. en attachment. Vamos a poner un attachment. Claro que sí, bueno, sí. Y creo que eso va a ser de muchísimo valor, ¿no? Creo que va a ser algo que, bueno, que todas las personas pueden entrar ahí y asegurarse de hacer buen uso de este Ese recurso que recurso. tú nos vas a estar ofreciendo. Mira, si hay algo que yo le pudiera decir a las personas que están viendo este episodio es que es muy entendible que cuando pasamos por situaciones difíciles nos caigamos, nos sintamos mal, quizás pasamos por un tiempo de dolor, de depresión. O sea, yo creo que es Ujú, importante reconocer y validar esos sentimientos. claro. O sea, eso no se trata de que, ay, te pasó algo. No, no, párate, no sientas, sigue, anda, todo va a estar bien, tienes que tener Ujú, esperanza, sal adelante. O sea, no, yo creo que hay un tiempo para todo, ¿no? Hay ese tiempo para llorar, hay ese tiempo para gozar. Y creo que cuando uno está pasando por esas temporadas difíciles, sí hay que permitirse, y esto sí me gustaría poder dejar muy en ujú, claro a todas esas personas que están viendo. O sea, hay que permitirse sentir, ¿no? ujú, Llorar, pasar por la situación por la cual tú estás pasando, ujú, pero en medio de esa situación, agarrar la fuerza y levantarte. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Leo? ujú. Cuando nosotros pasamos por esto, yo pensaba, ok, ya pasamos por eso. O sea, yo no sé si todos pensarán igual, pero, o sea, yo a veces como que siento que de repente va a haber ese gran problema, como que toda familia, cada persona tiene ese gran problema que va a pasar en la vida, ¿no? Como que ese gran boom, ese gran algo como que te va a sacudir. Y yo pensaba, ok, ya nos pasó esto, o sea, como que... O sea, ya, esto es Dios, o sea, Ya pasa, check. ya pasé mi check, ya pasé mi prueba, o sea, ya Diosito, ya conmigo, no te metas más. Pero la realidad es que no es así, Ujú, ¿no? O sea, podemos para nada, pasar ¿no? por situaciones difíciles, gravísimas, y la realidad de la vida es que en unos años más adelante, quizás meses, años, ojalá sean muchísimos años, te puede volver a pasar otra Ujú, cosa. De ujú, repente no tan trágica, de repente más trágica, de repente muy diferente,
pero la vida está llena de problemas. Ujú. De Justo, cambios. injusto, o sea, lo que sea, está llena de problemas, está llena de cambios, como tú lo dices, y por eso tenemos que aprender a levantarnos. Ujú. Hay momentos apropiados, ¿no? Eso no significa que, como dije, no podemos sentir, ¿no? Pero hay que aprender a levantarnos, hay que aprender a buscar ayuda. Nosotros, no solo la ayuda médica que obviamente necesitábamos, pero hay que aprender también a buscar, de repente se necesita ayuda de profesionales, psicólogos, psiquiatras, consejeros, Claro, claro, ¿no? coach, Sí. y no solo eso, ayuda de pastores también, de tu iglesia, La de comunidad. líderes, de comunidad. O sea, yo creo que es muy importante no vivir solo en estos momentos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Mm. Necesitamos conectar y es muy fácil aislarse, es muy fácil uno quedar encerrado de repente en su problema, pero ahí es donde viene la ventaja de una comunidad, la ventaja de ser parte de una familia, de ser parte de una iglesia. Y creo que ese es uno de los mensajes que me gustaría poder dejar hoy, ¿no? O sea, busca ayuda. Si te caes, date el tiempo, ok, te caíste, te sobas, te sacudes y te Te vuelves a levantas. levantar. Ujú. Pero es más fácil poderse levantar cuando tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, Ujú. cuando sabemos que tenemos propósito en Él, que esas situaciones difíciles por las cuales podemos estar pasando, aunque no las podamos entender, pueden tener un Ujú. mayor propósito, Claro. pueden hablar volúmenes de la grandeza de Dios, de sus milagros. Para nosotros es un milagro tenerte acá, es un milagro tenerte aquí sentado y a veces subestimamos lo que Ujú. significa un milagro, ¿no? O sea, no es un milagro de por sí levantarse todos los días, abrir los Respirar. ojos, Ujú. respirar y decir, wow, tengo un día más. O sea, eso para mí es un milagro de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, contar las bendiciones, contar de que podemos pasar por momentos difíciles, pero hay esperanza para el futuro, para lo que se viene, y agárrate, fortalécete en las situaciones difíciles por las que pasas, porque el mundo no termina ahí, tu camino no termina ahí. Tienes más por vivir y quizás se te vengan más retos, pero lo importante es aprender de lo que hemos pasado, fortalecernos y poder seguir adelante, ¿no? Claro, así es. Y bueno, yo creo que el punto final ya es cerrando un poco este segmento o este episodio, es eso, ¿no? El poder saber de que hay constantemente nuevas oportunidades. Eso es algo que yo he podido aprender, que a pesar de las dificultades, si lucho y avanzo un poquito más y me vuelvo a levantar el día siguiente, entonces tengo nuevos retos y nuevas oportunidades, ¿no? Y en el Así es. camino voy viendo cosas nuevas que Dios pone para mí, para mi familia, para mi futuro. Y como decías hace un momento, ¿no? El punto acá es poder siempre mirar hacia la esperanza, que es la esperanza en Cristo. Sobre eso, ¿sabes qué? Podemos construir lo que queramos. El mundo puede cambiar, las cosas pueden Así es. moverse, pueden haber imprevistos, y sobre la única cosa que yo puedo confiar, porque al final del día no importa cuán bien yo haga mi trabajo, no importa cuán bien yo haga eso, cuán estable estemos financieramente, cuán bien esté nuestra salud, cuán bien estén creciendo nuestros hijos. Al final del día hay muchas cosas que escapan de nuestras manos. Y si mi estabilidad está puesta en mis circunstancias, entonces estoy en grandes Claro, problemas. claro. Mi estabilidad tiene que estar puesta. Y yo lo digo con frescura, no porque lo tenga, esa es la lucha, ¿verdad? Mi estabilidad tiene que estar puesta en Cristo. Lo Sí, único que no va a cambiar es la estabilidad sí. que yo encuentro, la seguridad que yo encuentro al final del día en Él. Así es, claro que sí, baby. Así que bueno, tengo un versículo que compartir con ustedes. Se encuentra en Isaías 4:10 y dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo Mm, soy tu ujú. Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que todos los que nos están escuchando el día de hoy, tengan esa esperanza de que el Señor está con nosotros, de que Él es el que nos fortalece, de que si nos caemos, nos levantamos nuevamente. No importa la circunstancia, no importa por lo que estés pasando, puedes encontrar fortaleza en Él. Te animo a que hagas de Jesús esa base, ese fundamento para tu vida. Con eso cuando vengan esos tropiezos, cuando vengan esas brisas fuertes, cuando venga todo eso que nos sacude, puedas estar bien plantado en Jesús.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, baby, por regresar. Gracias por El tenerme. público te pidió, así que aquí te tienen. Espero que me vuelvan a invitar otra vez, está bien. Sí, gracias por escuchar este podcast. Espero que se mantengan ahí súper pendientes. Vamos a tener una nueva temporada también muy pronto. Asegúrense de hacerle like a este video. Asegúrense de darle. Suscribirse. Ajá. Asegúrense de darle like a este video, de suscribirse a este canal para que más personas puedan ver todo lo que está pasando, todo lo que queremos lograr con este podcast. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Chao, chao.